El Colegio Rosita Novaro de Novaro tiene una interesante historia que se remonta a 1960, cuando un terremoto dañó el edificio principal, lo que llevó a una reconstrucción total en Puerto Varas, gracias a la ayuda solidaria de un ciudadano mexicano, y con ello fue inaugurado en 1964, bajo el nombre de Rosita Novaro, bautizado así gracias a la madre de este benefactor. A lo largo de los años, la institución ha experimentado varios cambios significativos. En 2011 inició su enseñanza técnico-profesional y en 2014 se cambió la denominación escuela a colegio, y ya en el año 2015 el colegio fue seleccionado para participar en el programa PASE. Hoy en día el Colegio Rosita Novaro de Novaro ofrece una educación integral que abarca desde la educación parvularia hasta la enseñanza media técnico-profesional, con 30 docentes en aula, así habiendo más de 78 personas como equipo de trabajo. Siendo un colegio municipal, mantiene un enfoque en el crecimiento personal y académico de sus más de 500 estudiantes. Su visión y misión es ser una institución formadora de estudiantes integrales, que desarrollen sus habilidades y capacidades bajo la modalidad de continuidad técnico-profesional, para la inserción en la vida laboral, ciudadana, social, cultural y de enseñanza superior. Un colegio reconocido por el logro pedagógico y la aplicación de estrategias innovadoras para el desarrollo de las habilidades sociales, emocionales y cognitivas, donde el respeto, la equidad y la responsabilidad sean el eje central de sus estudiantes. Luego de conocer algunos datos importantes sobre el colegio, conversamos con su director y una docente para conocer más sobre su visión de la educación. Tenemos aquí unas preguntas para contextualizar lo que es el trabajo docente en sí. Y dentro de la primera pregunta está: ¿qué es para usted ser profesor o profesora? ¿Qué es para mí ser profesor? Para mí es una vocación. El hecho de tener la misión de educar a niños o adolescentes es una gran tarea, pensando que ellos van a ser el futuro de la sociedad. Por lo tanto, para mí pasa a ser algo muy importante. Es un llamado a querer formar la vida de las personas. Quizá dentro de ese proceso en alguno me va a resultar la formación, en otros no, porque no solamente uno transmite conocimiento, sino que va educando para la vida. Y lo esencial es que después en las generaciones futuras uno se vaya dando cuenta cuál es el aporte que va generando en la sociedad. Y yo, por lo menos en la edad que tengo, he sido testigo de muchos alumnos que han pasado en mis clases y que hoy en día están aportando mucho en la sociedad. La segunda pregunta es: ¿qué barreras cree que existen en el sistema educativo que dificultan el trabajo docente? Primero está, yo creo, la complejidad de las personas en sí, ¿ya? No es propiamente tal de los estudiantes, sino que de las personas en cuanto a los adultos, los mismos niños y adolescentes. Nosotros hoy día estamos en una sociedad donde cada día nos está exigiendo más. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos exige es el cuidado de la salud mental. El tema es, nosotros somos un área de educación. Y como área de educación no somos expertos en salud mental, pero sí nos piden que nosotros nos hagamos responsables del cuidado de la salud mental de nuestros estudiantes y de los integrantes de la comunidad educativa. Y yo creo que esa es una de las grandes barreras hoy en día, porque sí afecta el transcurso de las clases diarias. Que un estudiante tenga alguna dificultad de salud mental, que no quiera estar en la sala de clases, que no soporte estar dentro, o que de alguna manera los profes no tienen la herramienta para poder trabajar con ella. Entonces, hoy en día yo creo que la mayor barrera que nosotros tenemos es esta complejidad de la salud mental y cómo se ha ido insertando en la vida diaria de los colegios, y que hoy en día no tenemos una gran solución a nivel ministerial, como también en la parte particular dentro de los colegios. ¿Qué papel cree usted que juega la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Cuando yo era joven, una de las cosas que más me quedó marcado es que existe un triángulo que debe ser equilátero, o sea, igual en todas sus partes. El colegio es un aporte, la familia es un aporte, el estudiante es un aporte. Si rompemos alguna de esas aristas del triángulo, obviamente la educación de los estudiantes no funciona. Entonces la familia no solamente nos ayuda con las habilidades parentales, sino que también va ayudando en la formación de los estudiantes. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con una diferencia súper grande de un papá que ayuda a sus hijos en el proceso de formación educacional a un papá que no ayuda. Y se nota porque finalmente están en la comprensión, en la forma de ver el mundo, de entender las cosas, en el mismo lenguaje que pueden utilizar la familia.
Entonces hay varios factores que van a ir condicionando el aprendizaje del estudiante dependiendo del apoyo que tenga de la familia. ¿Cuál es su visión para la institución educativa y cómo la comunica a la comunidad escolar? Yo creo que todas las personas tenemos como una visión propia que es como nuestro sello. Y para mí el sello de la institución es que nosotros seamos una comunidad. ¿Y por qué una comunidad? Porque finalmente el colegio es un lugar donde acoge a los estudiantes 8, 9 horas al día o más dependiendo si están en talleres. Entonces la comunidad debe ser como una casa para ellos. Claro, ¿Qué como su significa? segundo hogar. Como su segundo hogar. ¿Y qué significa eso? Que el estudiante debe venir y cuidar el colegio, ser parte de este colegio, generar un sentido de pertenencia. Y la idea, esa convicción que yo tengo es cómo abrir el colegio a una comunidad donde diga, sí, yo me hago responsable de mi casa, de mi hogar, soy parte de este hogar y también ayudo en el proceso educativo. Entonces, ahí también sumamos con lo anterior de que la familia, una vez que conoce el proceso que hace el colegio, una vez que lo conocen los mismos profesores y saben cuáles son los sellos educativos, institucionales, cuál es nuestro PI, nuestro PME de trabajo, cuáles son nuestras líneas de acción, va haciendo que formando una convicción en cuanto a la inserción comunitaria, como también en el sentido de pertenencia. Para ir cerrando sería, ¿qué consejo le darías a un futuro docente? ¿Qué consejo le daría? Claro. Ánimo. No, yo creo que yo le diría a un profe nuevo que estuviera o a alguien que se está formando, le diría que ser docente hoy en día no es fácil. Que efectivamente necesita vocación y convicción. Que muchas de las cosas que ellos van a vivir en sus primeros meses o inicios de su carrera no van a ser fáciles. Pero yo aprendí algo también de muy pequeño, que toda crisis, hasta en el ámbito profesional, nos ayuda a crecer. Y si nosotros somos capaces de sortear esa crisis y de decir, sabes que esto no me fue tan bien, o esto sí me fue bien, pero si soy capaz de tomar las cosas que no fueron tan positivas y las transformo como un crecimiento profesional, eso me va a ayudar a ir viendo y delineando cuáles son las metas que yo voy a querer como profesor a futuro. Y entonces ese es el mensaje que yo transmitiría. En resumen, ánimo, la vida no es fácil, pero sí la vida del docente te ayuda a crecer mucho en la vida, hay que ir viendo cuáles son los pasos que tienen que ir dando y que de alguna manera el saber que nosotros estamos dando fruto a la sociedad y a los estudiantes es algo muy bello. ¿Qué es para usted ser profesora? Bueno, para mí es lo que siempre quise. En realidad yo tenía otro sueño, pero estaba realmente enfocado en otra cosa, en las leyes. Y se me apareció, no sé, hubo un momento en que en mi vida dije, parece que no es lo mío las leyes o estar en ese tema, porque estudié un par de años Derecho. Y luego se me presentó la oportunidad de poder trabajar con niños y me gustó mucho y comencé a estudiar y realmente encontré lo mío, encontré mi vocación, encontré la maravilla que es enseñar. Entonces, además que tú lo pasas súper bien, bueno, hay momentos y momentos, pero hay que quedarse siempre con lo positivo. La segunda sería, ¿qué barreras o desafíos enfrentan los profesores de hoy para usted? En relación a la pregunta que tú también me estabas diciendo, para no irme para otro lado, ¿Qué barreras o desafíos? Los niños son mucho más tecnológicos. Entonces tenemos la barrera que de alguna forma nos quita, nos ayuda mucho la tecnología, pero otro también nos saca mucho, nos quita mucho. Eso de los libros, que hay niños que no llevan libros, no conocen los atlas, no conocen lo que antes nosotros nos enseñaron los antiguos profesores. Entonces la barrera de tecnología ayuda, pero también nos creó otro tipo de niños. Los padres también cambiaron mucho, son padres que no tienen la misma autoridad. Las familias han cambiado mucho, donde la autoridad es más el niño, la autoridad, y no son los padres. Y al final uno se relaciona directamente con los padres, pero al final hay que tener una buena relación con los niños, porque los niños son los que manejan y toman las decisiones.
porque los mismos padres vienen aquí, tía, ¿qué hago? Entonces ahí también hay un factor de autoridad, que las familias han cambiado mucho. Entonces cada vez estamos viendo niños que son muy solitarios, son niños muy solos, que ellos toman decisiones que les corresponden a los padres y están tomando roles que no les corresponden. Pero lo positivo es que también uno puede aplicar ciertas estrategias que antiguamente se usaban y dar un giro a los niños, porque uno puede ocupar, por ejemplo, mucho a las mamás, a los padres, y cambiarle un poquito el switch. Y, por ejemplo, a nosotros nos toca mucho de las familias que son los padres son muy jóvenes. Entonces también hay barreras ahí en la edad, o lo están cuidando las abuelitas, y que los padres también son muy jóvenes, entonces ahí también hay que aconsejar, uno utiliza otras estrategias para que ellos puedan de alguna forma criar o educar también en su casa, cosa que eso estaba faltando. Y en base a eso, ¿qué le motiva a seguir siendo profesora? Como les decía, lo paso muy bien, me río mucho porque los niños son, bueno, como tengo niños pequeños, no sé, sus primeras palabras, las primeras lecciones, entonces empiezan a leer, a descubrir. Entonces eso, yo creo, de todas las cosas que rescato de ser profesor, o profesor en este caso, es que los niños te enseñan muchas cosas, te enseñan, te llenan ese momento así que incómodo que tuviste quizás en otra clase, o llegaste mal, o desanimar, o sea, que ellos de repente te digan y traten de decirte tía y te dicen chía, o sea, y son niños de primero básico, entonces, o de repente me cuentan un chiste, tengo niños también de segundo, mi curso es de segundo, y tía, le cuento un chiste, y los chistes fome, pero igual son entretenidos. Entonces, lo pasáis súper bien, en eso, el manejo que tú tengas con el curso. Hay situaciones muy complicadas, y ahora el tema de la agresividad y de los conflictos que se están produciendo, y las agresiones sí ocurren. Y lo otro también, que hay muchos niños con dificultades de aprendizaje, también que a nosotros es una barrera, pero esa barrera al final tú estás aprendiendo, todos los días tú aprendes, yo ya tengo mi edad, pero pasa de que tú siempre estás aprendiendo cosas. Entonces, yo soy feliz en lo que hago, me motiva mucho venir a clase, pero hay momentos en que uno se siente así, como les digo, que hoy quizás no me salió lo mejor en mi clase, pero quizás el otro día va a ser mejor. No todos los días son buenos, no todos los días son malos, pero quedarse siempre con ¿qué pasó hoy día? Lo simpático, sí, pasó esto. Y quedarse con eso, porque te van a pasar muchas situaciones y uno va a aprender mucho, pero quedarse con lo positivo. Eso por lo menos es lo que recalco yo. Y lo otro que me motiva es verlos más grandes, que te reconozcan y que te conozcan. Y uno ni siquiera nos conoce, así como, ¿y qué te pasó? ¿Que creciste tanto? No, tía, es que... Y se tapan así, no, es tía, que ya estoy en primero medio. Tantos años que pasaron, y que ellos sean ya grandes, adultos, y que tú les hayas enseñado, es algo. Yo creo que eso es lo que uno deja aquí en la tierra, como que uno que encuentra la semillita. Yo hice eso, y eso es lo grato. A pesar de todo lo malo, eso es lo grato. ¿Qué consejo le daría a un futuro docente? Lo primero es que siempre dicen la vocación, yo creo que la vocación tú la encuentras en el momento de que ames lo que haces. No hagas algo que no te gusta. Si tú eres profesor, si tú eres ingeniero, si tú eres enfermero, si tú te gusta, amas esto, todos los días se te van a pasar volando. Te tiene que gustar.
Si encuentras que no es el camino adecuado, creo que este no es el momento, da un paso al lado, porque te vas a frustrar, no vas a disfrutar. Entonces, yo creo que eso y paciencia por el sistema en que estamos, que es un sistema que va cambiando cada cierto tiempo, que el ministerio nos cambia muchas cosas, objetivos, que aquí, que allá. Entonces, paciencia, siempre aprender, siempre estar actualizado, no quedarse nunca en un foco, no, es que yo ya sé todo, no, tú siempre aprendes. Y lo último, en relación a los colegas que después ustedes van a tener, trabajen en comunidad, trabajen en forma colectiva. No trabajen solo. Si yo trabajo en una sala con mi asistente o con la educadora diferencial que somos par, nosotros somos un equipo. No se trabaja en forma individual. El logro que yo voy a tener no lo hago yo solo. Lo hace un equipo. Y el equipo es el que logra los resultados, el éxito. Entonces, no sean individualistas. La individualidad a veces afecta mucho y te quedas en un lado. Entonces, trabajar en equipo es lo mejor. Porque además que hay muchas ideas y de repente uno no encuentra, chuta, pero ¿cómo no se me ocurrió? Entonces, ahí está mi colega que a ti se te ocurrió. Entonces, trabajar en equipo es muy importante. Además que eso también está dentro de las evaluaciones de evaluación docente. Entonces, eso es mucho mejor. Escuchar también y trabajar en equipo. A partir de la entrevista con el equipo docente, se abre espacio para una reflexión final sobre toda la experiencia y el proceso vivido. Esta experiencia fue una buena instancia para poder conocer a fondo lo que es la vida de un docente dentro del plano educativo. El conocer las dependencias del colegio y el poder establecer un diálogo con las personas que están dentro del establecimiento nos ayudó a lograr conocer su experiencia y perspectivas. Y también de este modo el tener en cuenta la importancia que juegan los profesores en la formación de las futuras generaciones de adultos de nuestro país. Con la entrevista pude reflexionar que la educación no solo se trata de transmitir los conocimientos, sino que de formar una verdadera comunidad entre las personas que asisten día a día al colegio. La experiencia fue bastante agradable, ya que yo estudié ahí casi 12 años de mi vida, entonces el recibimiento fue bastante cariñoso. Es interesante el conocer el otro lado de la docencia. El director fue mi profesor de filosofía en su momento y poder entrevistarle hoy como director fue nostálgico. Es importante escuchar y reconocer el trabajo docente, ya que muchas veces pasan desapercibidas aquellas problemáticas o consejos, y es gracias a esta entrevista que logré ver más allá de mi calidad como estudiante. Mi experiencia en ese trabajo fue linda, ya que la historia que tiene el colegio es muy interesante. La historia de su nombre y los distintos talleres que se imparten en este. Además que la profesora y el director que entrevistamos fueron muy amables con nosotras. Nos dieron consejos y nos animaron a seguir en esta linda profesión. También saber el punto de vista que tienen los docentes ya formados sobre los desafíos de este tiempo. Con esta experiencia solo me dan ganas de seguir en mi formación docente. Considero esta experiencia como el primer acercamiento a la pedagogía en terreno y al sentir de los profesores al ejercer. Personalmente, esta experiencia ha sido sumamente enriquecedora, ya que escuchar las vivencias, consejos o problemáticas que han tenido docentes con más experiencia nos antepone a situaciones similares que vivamos en el futuro y a actuar de la mejor manera. Esta experiencia me permitió conocer el ámbito educativo desde la perspectiva docente, comprendiendo sus desafíos y el impacto que tiene en la formación de futuras generaciones. Entendí que la educación va más allá de transmitir conocimientos, se trata de construir una comunidad donde todos se sientan valorados y comprendidos en el desarrollo colectivo. Al comenzar esta experiencia y el organizar ideas teníamos altas expectativas. Nos emocionó la idea de poder asistir y conocer lo que es el trabajo directivo y docente. Durante el proceso debatimos sobre el enfoque, sobre los roles, cómo construir una carta formal y de cómo nos organizaríamos. Ya al momento de las entrevistas tuvimos la oportunidad de conocer todo lo que conlleva la teoría antes aprendida en clases, y ya verla en la práctica fue enriquecedora. El haber trabajado en grupo nos ayudó a fortalecer muchas habilidades, como lo es la comunicación, coordinación, planificación y la responsabilidad compartida.